Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de Game Wizards, la batalla épica por Dungeons and Dragons. Sí, señores, estoy hablando otra vez de otro libro que no es un juego de rol, pero trata sobre los juegos de rol. Hay gente que me diría que no trata sobre juegos de rol porque está hablando de Dungeons and Dragons y de gente que se ha muerto hace tiempo. Pero en realidad sí, porque habla de ciertas cosas, de otros aspectos, de juegos de rol antiguos, de cómo evolucionó lo que sería la industria de los juegos de rol, hasta tener algo que no es lo que tenemos ahora, pero es algo parecido a ciertas dinámicas que todavía se están viendo hoy día. Y en este aspecto es bastante interesante. Esto sería la segunda parte, este es un libro de John Peterson, de, y esto pesa, Playing at the World, que como podéis ver es un libro que es un tocho considerable, que ya como pone en la portada, va sobre la simulación, sobre las guerras, la gente, las aventuras fantásticas, el ajedrez y los juegos de rol. O sea, es una evolución acerca de la historia de cómo se llega a desarrollar el concepto de un juego de rol a partir de lo que sería la simulación, ya desde, por ejemplo, el ajedrez y los primeros juegos de tablero, lo que serían los wargames, cómo se desarrolla el fandom, sobre todo en los años 60 en Estados Unidos, 60-70 en Estados Unidos, cómo se van desarrollando las distintas tendencias, cómo se llega a crear el concepto de los juegos de rol y prácticamente termina con ya cuando ya empieza a cuajar la idea de los juegos de rol y como podéis ver es bastante... es un libro de texto bastante impresionante. No he llegado a terminarlo, por eso no hemos hablado de este libro hasta ahora. Pero afortunadamente este es más corto. Este es más corto y prácticamente empieza donde se acaba. O sea, aquí prácticamente vamos hablando acerca de los intentos intentos de Gygax de llevar adelante lo que sería Tactical Tools Rules, los primeros juegos que saca. Los primeros juegos que saca con Arneson, porque no es el... Dungeons and Dragons no es el primer juego que saca, junto con Getty Arneson. Principalmente son las dos personas que hay aquí. Bueno, los dos monigotes que hay aquí. Que son Gary Gygax por un lado y Dave Arneson por el otro. Dave Arneson, a efectos prácticos, aquí más o menos se discute quién aportó qué, ¿vale? Sobre todo se hablan acerca de las disputas que acaban teniendo Gygax con Arneson, principalmente porque Gygax sería la persona que es el editor y Arneson principalmente es alguien que aporta ideas. Lo que pasa es que nos acaban llevando del todo bien. No voy a hacer mucho spoiler. Nos acaban llevando muy bien y al cabo de unos pocos años Arneson queda fuera de TSR. Y en aquella época tenía además ciertas disputas con respecto a los derechos de autor del juego. A partir de ahí empiezan las disputas, las querellas, los problemas y ese tipo de cosas que suelen amenizar. Sobre todo este libro va bastante de salseo. No llega tanto salseo como otro libro del cual hablé, que era Slaying the Dragon, que sería como una especie de tercera parte, a pesar de que no sea de John Peterson, que es lo que ya habla acerca del declive de TSR, pero ya está hecho de una manera un poco más amena, prácticamente va hablando acerca de los distintos testimonios que van habiendo. Este es un libro bastante más académico, principalmente porque se habla, se intenta tener una visión un poco objetiva, a pesar de que sí que te hablan acerca de cosas que vieron según qué personas, pero todo de una manera un poco más impersonal, a pesar de que sí que hay reproducciones textuales de lo que serían las contestaciones que se van haciendo los distintos autores en las revistas del sector, que es como el antiguo Twitter, en el cual prácticamente la gente lo que hacía es que se echaba bastante mierda, pero mierda, acerca de los unos de los otros. Se ven cosas además que tienen que ver con Dungeons and Dragons, principalmente porque Dungeons and Dragons hace que TSR se convierta en una empresa bastante más poderosa de lo que debería haber sido desde un principio. De hecho, Gygax lo gestiona fatal el tema de crecer, porque no sabe qué hacer con tanto dinero, realmente. Ni tiene formación para gestionar una empresa. La empresa acaba siendo bastante... Lo que sería la empresa editorial acaba siendo bastante grande. Acaba teniendo cosas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el mundo editorial. Cosas como, por ejemplo, tener una empresa de costurería. Con el tema del manejo de derechos, las ciertas recriminaciones que se acaban teniendo dentro del mundillo del rol en aquel momento, las guerras, por ejemplo, entre las Gen Con y las Origins, que son dos jornadas que se llevaban bastante a matar, sobre todo a principios de los 80, finales de los 70.
creando bastante mal rollo, en el cual había bastante paranoia con respecto a que unos estaban saboteando a los demás. La mala praxis, entre comillas, que tiene TSR ya desde el principio, intentando hundir la competencia ya en el 75. Ya en el 75 cogían y decían, ostras, alguien ha lanzado un juego de rol, ¿vale? Nos están intentando hundir, nos están intentando robar. Vamos a hundirlos. Esto además va por año por año, lo cual es interesante porque además se toma como un minijuego. Es un poco árido a ratos porque trata algunos detalles como por ejemplo las juntas de accionistas, las valoraciones de las acciones. Es importante sobre todo hacia el final porque además hay una jugada con respecto a las acciones que hace que Gygax pierda la empresa, que es más o menos donde termina este libro. Y es interesante sobre todo para ver las faltas de uno y las faltas del otro. Arneson precisamente no es un santo, principalmente porque prácticamente lo podría haber tenido las cosas mucho mejores, pero Gygax por su lado era un trilero. Arneson, si hubiera conseguido todo lo que quería en las querellas que había hecho, ha tenido afirmaciones como que le ha inventado los juegos de rol, que todos los juegos de rol realmente debería tener los derechos sobre el juego de rol, no sobre Dungeons and Dragons, sobre el juego de rol. Eh, Gygax luego intenta atribuirse absolutamente todo el mérito, se presenta como el padre de los juegos de rol. Arneson, por ejemplo, en unas Origins se presenta en una entrega de premios y se levanta y recoge el premio al creador de juegos de rol, cuando el premio era para TSR, iba para la editorial y no para él, se lo queda todo y no lo devuelve. Y bueno, tenemos aquí bastantes cosillas. Es un libro que la verdad es que está en inglés. Es un inglés que puede llegar a tener cierta complicación. No llega al nivel de trabajo catedralicio de Flying the World. Pero es un libro que tiene sus joyitas enterradas. Quizás algún día me dé por hacer alguna cosita con respecto a lo que hay dentro, para ir más o menos explicándolo. Pero la verdad es que es un libro que está bastante bien. Sobre todo si queréis tener un conocimiento de causa acerca de lo que sería la historia del rol. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.